de reguladores, me parece, sí. ¿Sí o no? Sí. No. Ya, ok. Ya, entonces aquí nos quedamos, ¿sí? O sea, eso es lo que estábamos viendo y habíamos dicho insistentemente, ¿no es cierto?, cuáles son los principales puntos de regulación. Si de los 3 puntos de regulación que nosotros analizamos la clase pasada, volvería a insistir que el punto más regulado tiene que ser C3 convertasa. Si es que me dicen, ¿cuál es el más regulado de todos? ¿No es cierto? Es C3 convertada. Ese es el paso más regulado. ¿Sí? Por las características que tiene la C3 convertasa y porque en realidad a partir de la C3 convertasa es que el sistema de complemento adquiere todas las funciones que tiene. O sea, si no hay C3 convertasa, aunque en la vía alternativa, ¿no es cierto?, la estructura molecular cambie, sigue siendo una C3 convertasa. Y la idea es, necesitamos fraccionar o escindir, ¿no es cierto?, a C3 para generar todos los compuestos que de ahí dependen, porque todo depende, ¿no es cierto?, de ese punto. Entonces, creo que esto lo vimos, ustedes tienen en el texto, tienen estas, ¿no es cierto?, estos reguladores como la closterina SP40, decía, ¿qué regula? Complejo de ataque de membrana. Proteína C o vitronetina, ¿qué regula? Complejo de ataque de membrana. Y esta de acá, sí, miren cómo funcionan las moléculas. Hay un grupo de las defensinas beta 2, ¿no es cierto?, que está regulando el inicio de la vía clásica del sistema de complemento. Entonces, creo que eso es lo más sencillo. Se pueden hacer cuadritos. Creo que una manera de ponerse, ¿no es cierto?, a estudiar. No les recomiendo los resúmenes, para nada. No les recomiendo los resúmenes. ¿Por qué? Porque yo podría hacer un resumen, pero desde el inicio del semestre, no para estudiar una noche. No. O sea, el resumen no me ayuda mucho en ese sentido, porque yo puedo comenzar haciendo resúmenes y no terminar, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que estudiar. Entonces, no creo que valga la pena. Lo que vale la pena es leer, trabajar en eso y hacerse unos pequeños cuadritos. Yo a veces he revisado cuando estaba en la facultad, ¿no es cierto?, libros, y los libros están subrayados totalmente. No hay espacio de libro que no esté subrayado. Eso quiere decir, no logro escoger, ¿no es cierto?, lo más relevante de cada tema. Eso quiere decir cuando tengo todito subrayado. Entonces, creo que lo más importante sería hacerse pequeños cuadritos, porque aquí la parte molecular tampoco es mega compleja. Entonces, cuadritos chiquitos, como lo tiene el texto además, ¿no? Sí, y ver las funciones de cada elemento, porque no sacamos nada sin saber las funciones. O sea, clasificar no tiene ningún sentido. Clasificar, ¿no es cierto? Si usted clasifica, en cada punto de la clasificación tiene que estar el concepto, la función, etcétera. Eso es lo que tiene que estar. Clasificar en sí, decir, tenemos macrófagos, basófilos, eosinófilos, ¿y qué hacemos con eso? No hacemos absolutamente nada. Entonces, yo no les recomiendo ponerse a hacer resúmenes hasta que termine, ¿no es cierto?, este ciclo. O sea, yo les recomiendo ponerse a estudiar y leer lo que tiene el texto, lo que les ofrece el texto, ¿ya? Ahora vamos acá. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ahora sí ya vamos, ¿no es cierto?, a las anafilotoxinas, que decíamos son parte importante de la respuesta inflamatoria. Sí, por eso es que, ¿por qué no le veíamos en todo ese conjunto que vimos y en los gráficos que vimos? Porque las anafilotoxinas no se unen al patógeno. O sea, una anafilotoxina no se va a unir al patógeno. Las anafilotoxinas lo que van a hacer es, ¿no es cierto?, empezar a interactuar con todas las moléculas que están formando parte de la respuesta inflamatoria. Y en la respuesta inflamatoria, ¿qué es lo más importante? El endotelio. ¿O no? Eso es lo más importante, porque por ahí comienza, ¿no es cierto?, a armarse toda la maquinaria de inflamación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, las anafilotoxinas pueden actuar sobre diferentes células, por ejemplo, y pueden actuar, por ejemplo, sobre el endotelio. Entonces, cuando una anafilotoxina, ¿no es cierto?, de las que tenemos acá, o cuando el grupo de anafilotoxinas, porque generalmente
¿no es cierto?, trabajan en conjunto las cuatro. Si trabajara C4A solita, no creo que tendríamos ninguna buena respuesta. Sola puede trabajar la C5A. Esa es la que puede trabajar sola. Pero las anafilotoxinas C3A sí medianamente, ¿no es cierto?, intervienen en el proceso de inflamación. Y generalmente a veces los textos solo les dedican tiempo a las dos anafilotoxinas. Si se analiza un poco a la anafilotoxina, ¿no es cierto?, C4A, prácticamente ni se le toma muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, me dice aquí, si es que actúa sobre el endotelio, puede permitir la expresión de P-selectina. La P-selectina era una de las moléculas de adhesión que se expresaban, ¿no es cierto?, en las células endoteliales. ¿Cuál de las selectinas se expresaba en los leucocitos? La L-selectina. Pero la P-selectina, la E-selectina, ¿no es cierto?, se expresan en las células endoteliales. Entonces, expresemos eso, ¿no es cierto?, que era importante para luego la transmigración, porque las moléculas de adhesión, su rol más importante, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del sistema inmune, es permitir que las células puedan pasar a los tejidos. Eso es lo que pueden permitir. Luego me dice, se puede expresar la interleucina 8. ¿Para qué servía la interleucina 8? Esa es la manera de estudiar. Yo tengo que acordarme para qué servía la interleucina 8, porque querer meterse toda la materia al final tampoco le recomiendo, ¿ya? Entonces yo digo, la interleucina 8. ¿Y para qué servía la interleucina 8? Primerito, era un factor quimiotáctico. Segundo, ¿qué más hacía? Atraer a los polimorfos nucleares al sitio de daño. ¿Sí? ¿Quién producía? Por lo menos una célula, ¿no es cierto?, que produzca. Los macrófagos, que fue lo que nosotros analizamos. ¿Qué hace la interleucina 6? ¿Cuál es la función de la interleucina 6? Ya, pues ustedes deberían contestarme. ¿Qué hace la interleucina 6? Si ven, ese es el problema. Entonces, la interleucina 6 lo que hace es, ¿no es cierto?, como función tiene, ¿sí?, permitir que se generen efectos sistémicos de la inflamación. Eso hacía la interleucina 6. ¿Qué más? La interleucina 6, no solita, ¿no? No solita. Puede trabajar con el factor de necrosis tumoral alfa, puede trabajar con la interleucina 1, pero la interleucina 6 y esas citocinas lo que van a hacer es únase a los receptores del hepatocito y produzca, ¿qué? Proteínas de fase aguda. Es lo que dijimos de la interleucina 6. Si ustedes no estudian así, chicos, no van a llegar a ningún lado hasta el final. Yo les digo por su bien, yo no tengo nada que perder si ustedes no estudian, yo les digo por su bien. Entonces, todos deberían contestar ahorita, ¿ya? Y la quimiotaxis. Entonces, se dice, la C5A y la C3A, especialmente, ¿no es cierto?, actúan como factores quimiotácticos. ¿Por qué? Porque a través de esas moléculas se van a llamar a otras, como los polimorfonucleares, ¿no es cierto?, a los sitios de daño. Si yo digo, ¿cómo resumiría esto? Las anafilotoxinas son quimiotácticas. Pero realmente o molecularmente hablando, ¿son quimiotácticas? ¿Son factores quimiotácticos? No. Están actuando como lo hace la interleucina 1 y como lo hace el factor de necrosis tumoral alfa. Que si bien es cierto, no son factores quimiotácticos, son quimiotácticos porque, ¿no es cierto?, están trabajando en todo el proceso de inflamación. Entonces, eso es... Y además, chicos, no puedo creer, hasta ahora el cuadrito que les dije que lean en el capítulo 17 no se lo manejan. Si ustedes vieran, ¿no es cierto?, eso alguna vez, no para los exámenes, sino para las clases, verán que terminamos la presentación de Robbins y entramos al examen. O sea, la siguiente semana es el examen. Entonces, yo no creo que valga la pena esperar tanto tiempo. Ok, ahora, dice, cuando actúan sobre los leucocitos, sí, claro, ¿no es cierto?, actúan como quimiotáctico, permiten la activación de células fagocíticas, promueven la liberación del contenido de los gránulos que tienen las células fagocíticas, generan, por ejemplo, activan el metabolismo, ¿no es cierto?, del ácido araquidónico para producir, por ejemplo, ¿no es cierto?, tromboxanos y leucotrienos.
El LB4 es un agente quimiotáctico. Y ustedes ya saben lo que hacen, ¿no es cierto?, los tromboxanos. A ver, señorita Chicaiza, ¿qué hacen los tromboxanos? Eran icosanoides. Actuaban como ácido araquidónico. Señorita Chicaiza, usted está diciendo una barbaridad. Nunca se ha visto que el LB4 actúe como el ácido araquidónico. O sea que es derivado, se puede decir. ¿Es qué? Derivado del ácido araquidónico y que va a ser sintetizado. Señorita Chicaiza, ¿de dónde ha sido derribado? ¿Sabe lo que es derribar? Derribar es derrumbar. Le derribo a un avión, No, le derribo a un avión. Son productos derivados del metabolismo del ácido araquidónico. Pero ojo, o sea, ojo con el contenido, porque derribar es otra cosa, pues, o sea, nunca he sabido lo que es derribar. derivado. Ah, ya, pero es que derribar es una cosa y derivar es otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo que promueven, ¿no es cierto?, estas células. Y cuando actúan sobre el músculo liso, se dice, promueven la contracción, aumento de la permeabilidad vascular, ¿no es cierto?, generación de edema. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es? Componente inflamatorio. Todo esto que estamos viendo en este momentito, en este cuadro chiquito que he hecho, es componente inflamatorio. Siguiente, ahora vamos a esto de acá. Entonces, todo lo que hemos mencionado hasta aquí, excepto cuando decíamos las deficiencias de MASP2 o la función de la MASP2 o la deficiencia del MBL, la deficiencia, ¿no es cierto?, de la capacidad de generar, ¿no es cierto?, un mecanismo de opsonización, puedo generar, ¿no es cierto?, una meningitis, puedo actuar sobre este microorganismo. Entonces, hasta ahí nosotros a partir de eso, ¿no es cierto? Y dejándole un poquito de lado a eso, todo hemos visto funciones que le favorecen al organismo con el sistema de complemento. Ahora decimos, también hay eventos que no son de los mejores, ¿no es cierto? Y que, voy a tomar la palabra de la señorita Chicaiza, y que derivan de la C5A, ¿ya? A ver, ¿a quién se va a parecer la C5A en este proceso? Definitivamente al factor de necrosis tumoral alfa. Porque, ¿qué dijimos del factor de necrosis tumoral alfa? ¿Cuáles eran sus funciones? La principal función, decíamos, tiene un rol central en la inflamación, provoca efectos sistémicos, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, va a provocar la fiebre. ¿Es malo que se produzca la fiebre? No, no es malo que se produzca la fiebre, a no ser que eso ya se transforme, ¿no es cierto?, en una cosa diferente. ¿Qué le dice a la madre de familia, ¿no es cierto? ¿Qué le dice al médico el momento en que usted le dice, tengo fiebre? Algo tiene que estarle pasando, ¿no es cierto? Y por eso tiene fiebre. Entonces es un signo que me está alertando. Entonces la fiebre no es mala. La tos no es mala, mientras se maneje dentro de lo que se piensa, ¿no es cierto?, que es saludable. Si después de eso empiezan a ocurrir otras cosas diferentes, entonces el organismo empieza a tener problemas. Por ejemplo, la C5A es la que está directamente relacionada con el shock anafiláctico. ¿Cuándo? Cuando la concentración es muy alta. Por eso dije, se parece mucho al factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? La concentración alta de la C5A hace que se produzca un shock anafiláctico. Por ejemplo, todos han oído hablar de las abejas asesinas, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Doc. Sí, Ya. sí. ¿Y qué entienden por eso? O sea, cuando les dicen abeja asesina. Son peligrosas. Pero si son asesinas, seguro que son peligrosas. O sea, no puedo creer. Ya, claro que si son asesinas, definitivamente, ¿no es cierto? Son más que peligrosas. ¿Ya? Nada.
que puede ser que en su, bueno, en este venenito que ponen en su picadura hay alguna sustancia que es la que va a causar daño. Ya, a ver. En realidad todas las abejas, ¿no es cierto? Cuando pican, inyectan un material tóxico que produce inflamación. Eso es lo que ocurre. Y no estoy hablando ahorita de abejas asesinas. ¿A alguien le ha picado alguna vez una abeja? Nunca. Sí, ¿y ahí qué pasa? ¿Y quién habló? Ya. Pero qué más ha sentido usted? Ya. ¿Y cuánto le dura no es cierto, esa inflamación? ¿Es de un día para otro? ¿Le dura minutos? ¿Le dura segundos? Horas. Segurísimo. Sí, horas. Bueno, a mí sí me ha picado y no me ha durado horas. A mí una picadura de abeja me dura con una inflamación tremenda en el área, ¿no es cierto?, donde se produjo la picadura, unos 15 días. O tal vez mi respuesta es más lenta. Puede ser, ¿no? Cada organismo, pero no creo, Miguel, no creo. No creo que te dure solo unas horas. Es súper molesta la picadura de las abejas. Sí, y además de la inflamación, también produce dentro de la maquinaria de inflamación bastante dolor. Bastante dolor. Entonces, ¿qué es lo que está generando? ¿No es cierto? En ese momento está generando ya una concentración importante, ¿no es cierto?, de ese 5A, que hasta ahí está bien, porque no, si me pica una abeja no me voy a morir. Pero si, ¿no es cierto?, me pican varias abejas y yo no resisto, ¿no es cierto?, ese componente tóxico que tienen, lo más probable es que le dé un shock anafiláctico. Sí, o sea, si son muchas abejas las que le van a picar, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es genere altísimas cantidades de C5A y produzca un shock anafiláctico. Si el shock anafiláctico no se trata en ese momento, ¿no es cierto?, la persona o el paciente se muere. Es más, yo hace unos 3 años, una persona que tenía asma, ¿sí?, una madre de familia con asma. No entiendo bien, no sé qué pasó, no sé si hubo un descuido o algo así, pero empezó a tener un shock anafiláctico. No alcanzó a llegar a su cuarto a tomar la medicina porque ella tenía asma y falleció. La encontraron en las gradas tratando de subir a su dormitorio. O sea, miren lo potente que puede ser un shock anafiláctico. Entonces, si una abeja me pica y causa esa respuesta inflamatoria, que no es rara porque generalmente eso ocurre, hasta ahí estamos bien. Pero si la picadura es de muchas, ¿no es cierto?, sí puedo generar un shock anafiláctico violento. Y el shock anafiláctico es rapidísimo. En realidad no da chance a mucho. Hace varios años, yo me acuerdo, bastantes años atrás, en las farmacias siempre estaba a cargo de una farmacia el químico farmacéutico. ¿Ya? Y mucha gente se hacía inyectar en las farmacias. O sea, quiero que me inyecte y me voy a la farmacia. Pero resulta que hubo un montón de muertes. ¿Por qué? Porque generalmente iban, ¿no es cierto?, porque tenían una infección y el médico les dijo, usted tiene que inyectarse, por ejemplo, penicilina. Entonces, o el farmacéutico, el químico farmacéutico, no le preguntaba a la persona que iba si es o no alérgico a la penicilina, o si la persona no decía nada, porque lo otro puede ser, yo nunca me he inyectado penicilina, ¿no es cierto?, y hago una reacción violenta. Entonces, siempre, para evitar problemas, porque ahí vienen los problemas legales, ¿no? Muchos fueron a la cárcel, claro. Sí, o sea, y yo creo que el paciente mismo, ¿no es cierto?, si a mí me dicen, bueno, yo no soy alérgica a la penicilina, pero de pronto me tocó inyectarme y digo, no sé, la verdad, nunca he hecho eso. ¿Cuál es el error del farmacéutico si es que él no preguntó antes? No haber probado si ese paciente es alérgico o no a la penicilina. Eso no lleva nada de tiempo. Se inoculan, ¿no es cierto?, unas
gotitas, una gota de penicilina en el, sí, en brazo. Y enseguida, ¿qué es lo que vería? ¿No es cierto? Vería una inflamación importante alrededor y rapidísima. Entonces, y además, si fuera alérgico, sentiría alguna molestia. Pero claro, cuando ya le mando la dosis completa de la penicilina, ya no puedo hacer nada, pues le mandé todo lo que tenía. Y el paciente se murió. Entonces, eso es un shock. Pero el shock, ahora vamos a unir con esto. El shock, ¿no es cierto? Ok, se produjo por estas circunstancias. Por eso se producía, ¿no es cierto?, por el veneno de la cobra. Porque el veneno de la cobra es tóxico. Y dijimos, inmediatamente se activa la vía alternativa. Pero la vía alternativa se activa inmediatamente para producir enormes cantidades de C5A, C3A. Y por eso el paciente se muere. O la persona que fue mordida, ¿no es cierto?, por la cobra, se muere. Eso es lo que ocurre. Si una persona es extremadamente alérgica, ¿no es cierto?, a la garosa que vimos y no utiliza protección, sí es posible que le vaya también muy mal. Pero son las cantidades, siempre hay que evaluar todo eso, ¿no? No es que ya a la primera se murió, no. O sea, hay que evaluar qué es lo que le está pasando al paciente y qué es lo que realmente sucedió. Entonces, eso es lo que hace, ¿no es cierto?, la proteína C5A. Ahora, cuando nosotros hablamos de shock anafiláctico y hablamos de shock séptico, la C5A va a estar metida en el shock séptico y el factor de necrosis tumoral alfa tiene que intervenir en el shock anafiláctico. Porque no están solo trabajando 3 anafilotoxinas, está trabajando toda una maquinaria molecular para que se produzca, ¿no es cierto?, el estado de shock en ese individuo. ¿Sí me hago entender? Porque, vuelvo a decir, no estamos trabajando, ¿sí? El organismo no trabaja por separado. Y cuando digo shock séptico, puede estar la C5A, la C3A, la C4A, pueden estar muchas moléculas, ¿no es cierto?, que son parte de la respuesta inflamatoria. Claro, el problema es, ojo con las concentraciones de estas moléculas. Lo que hay que tener cuidado es con las concentraciones de esas moléculas, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, veamos acá. Ya, ok. Aquí dice, por ejemplo, cuando esa producción excesiva se une a los receptores, ¿no es cierto?, de los polimorfonucleares, se dice, se produce la desactivación del NADPH oxidasa. ¿Ya? O sea, le desactivamos por el exceso de las anafilotoxinas. A ver, señorita Ñacata, ¿qué le podrá pasar a un paciente? Pongamos aquí, ¿no es cierto?, a un paciente donde se desactivó la NADPH oxidasa. ¿Qué le podría pasar a ese paciente? No tendría, a ver, sin la pH no existe transporte, entonces no tendría energía, o sea, su cuerpo, su metabolismo no generaría energía y comenzaría a fallar. No tendría defensa. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era, a ver, primerito, cuál era la importancia de NADPH, señorita Ñacata? Era el... Y es para todos la pregunta, ¿no? De la vía del óxido nítrico. Que es un complejo enzimático que va a estar unido a la membrana y esta se va a enfrentar al espacio extracelular. No, estaba bien hasta el comienzo, cuando dijiste que se enfrenta al espacio extracelular, no, pero ¿qué se va a enfrentar al espacio extracelular? Pero solo, a ver, señorita Ñacata, pero solo razónele. ¿Qué es lo que hacía la NADPH oxidasa? ¿Cuál era la función de la NADPH oxidasa? Era, creo que sí, era transporte de electrones y permitía que los radicales de, o sea, Ya, pero eso es otra cosa, ya. A ver, siga.
O sea, eran transportador de electrones y permitía que los radicales, o sea, libres de oxígeno, em, ¿cómo era? Sale, Destruyen al destruyen microorganismo. organismos. O sea, Ya, pero entonces, ¿por qué? O sea, me interesa la energía ahorita por parte del NADPH, no porque mi cuerpo ya tiene, pues, no. o sea, todo el proceso metabólico. Entonces, lo que a mí me interesa es que produzca radicales libres para destruir, ¿no es cierto?, al microorganismo. Si es que no tenemos NADPH oxidasa, ¿qué le va a pasar a ese paciente? A ver, señor Bone, al paciente, ¿qué le pasa? Ustedes van a tratarle al paciente. Los microorganismos seguirían dentro de la célula sin morir. Ya, ok. Señor Zúñiga. Sí, doctora. Conteste. Lo mismo. Ya. Prácticamente ya los gérmenes fagocitados ya no podrían ser eliminados. Ya. ¿Qué le pasa al paciente? Ustedes van a ser médicos. Ya, los gérmenes no son eliminados. ¿Qué le va a pasar al paciente entonces? Conclusión, ¿qué le pasa al paciente? Deficiencia en el complejo enzimático. No, eso ya sabemos, sí, hay la deficiencia, pero tú le tienes a un paciente, ¿ya? Y entonces, al comienzo no sabes qué es la NADPH, ¿no es cierto? Que te está causando problemas, o sea, causándote problemas porque no puedes tratarle al paciente. Tiene una baja de las defensas inmunitarias, ¿Una baja de qué? ¿De qué? de la defensa inmunitaria del sistema. No te escucho, no te escucho bien. Sería una baja en la defensa inmunitaria del paciente. Definitivamente hay un problema porque no se puede destruir al microorganismo. Que ese paciente no se va a curar fácilmente, pues eso nomás le pasa al paciente. Si yo no puedo eliminar a la bacteria, lo más grave que puede pasar es que esa bacteria, al no ser eliminada, pueda causar una bacteremia y de ahí una sepsis. Es lo que le pasa al paciente. Porque al paciente usted no le va a decir, verá, el complejo NADPH está desactivado. Yo ahorita les pregunto qué hace el NADPH, para que lleguemos, ¿no es cierto?, a lo que le pasa al paciente. Lo que a mí me interesa es saber, ¿no es cierto?, en definitiva, qué es lo que le va a pasar al paciente. Entonces, el paciente, ¿no es cierto?, va a seguir con la infección y lo más probable es que haga una bacteremia. Y después de la bacteremia, ¿no es cierto?, si no logra ser tratado eficazmente, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, los problemas con los antibióticos, el paciente puede hacer una sepsis. Y al final el paciente se puede hasta morir. Eso es lo que le pasa al paciente. Entonces, sí es cierto, ya vimos el NADPH, ya vimos el transporte de electrones, pero el transporte de electrones lo que me genera son radicales libres. Y los radicales libres lo que van a hacer es destruir a los microorganismos. ¿Sí ven? O sea, no relacionamos nada. Entonces, esas son las preguntas. A ver, yo cuando hice la corrección de los trabajos que fueron alucinantes, tengo cosas que son una cosa así tremenda. Primero, hemos aclarado constantemente que el sistema inmune innato, además de ser inespecífico, es muy específico. Para eso tenía los receptores. Pero en los mapas, todo es inespecífico. ¿Qué más hace la respuesta inmune innata, tomando en cuenta que es natural y que se puede activar? La innata nos defiende contra los patógenos que están... Pero yo por lo menos no tengo patógenos al lado mío. Y mi respuesta natural, ¿no es cierto?, está trabajando, viendo qué pasa, pero no va a destruir a los patógenos. Pues. ¿Quién va a destruir a los patógenos? Las moléculas que se activen en el momento, ¿no es cierto?, que se produjo una infección. Todos los días yo tengo una infección. No tengo pues una infección todos los días, no la tengo. Entonces, ¿por qué, no es cierto, hacemos ese tipo de conceptos? ¿Por qué llegamos a ese tipo de funciones?
Se les ha explicado en las clases y lo que quiero es esto. Quiero que razonen. O sea, a mí me interesa adicionalmente su razonamiento, porque después yo voy a tener al paciente. Si el médico dice, ok, yo quiero hacer una investigación, ¿no es cierto?, de lo que le está pasando al paciente, ¿qué tal si evaluamos a la NADPH? ¿Qué tal si evaluamos, ¿no es cierto?, a las proteínas del sistema de complemento? Entonces, eso es ir más allá de simplemente decirle al paciente, verá, usted tiene una infección, pero no le dice va a seguir con la infección, porque eso sí hay que decirle al paciente. El problema con esto es que posiblemente usted siga, ¿no es cierto?, con las infecciones. Por eso hay infecciones a repetición. ¿Sí o no? Hay infecciones a repetición. Cuando hay a repetición, quiere decir algo no está funcionando correctamente. Si los macrófagos y los polimorfonucleares no pueden fagocitar, ¿qué le va a pasar al paciente? La bacteria va a estar ahí, el microorganismo va a estar ahí. Y no hemos logrado, ¿no es cierto?, resolverle el problema a ese paciente. Un ejemplo que ocurre en muchísimas ocasiones es, ¿no es cierto?, es lo que se refiere a las infecciones de vías urinarias. En muchas pacientes, especialmente mujeres, porque ¿no es cierto?, es el grupo que más afectado se ve en esos eventos. En muchos usted va a ver infecciones a repetición. Entonces, ¿qué le va a decir al paciente? A ver, ¿qué le va a decir al paciente? Señor Lascano, ¿qué le va a decir a su paciente? A cada rato va a su consultorio con infección de vías urinarias. ¿Qué le diría a su paciente? Ya me pueden responder. Sí me pueden responder. Le diría al paciente que siga nomás con las infecciones. Que no tiene como que su sistema no es como que ya resistente, por eso tiene muchas infecciones, no sé, o no tiene algo está fallando. Verá, doctor Lascano, si usted me dice eso como paciente, no sabe todo lo que le respondo yo. Yo le diría, me disculpa, pero usted no tiene idea de lo que es ser médico, pues explíqueme bien. Eso le diría yo. ¿Y ustedes creen que no le diría? Yo sí les digo. Y yo sí he dicho, ¿sabe qué? Usted no sabe hacer un diagnóstico. Entonces el médico se enoja, ¿no? Pero estoy diciendo lo que es real. Usted no sabe hacer un diagnóstico. Y una vez se lo dije al capo de los capos de los capos de los médicos, no les digo la especialidad, se lo dije. Yo no tengo que decirle, no, se equivoca. Tal vez a una persona que no entiende nada, usted no le puede decir. Pero resulta que yo sí sé. Así que usted hizo un pésimo diagnóstico y no regresaré a su consulta. Eso le puede decir un paciente porque yo lo he dicho. Facilito. ¿Sabe qué, señora? Usted tiene una infección crónica. Y como es crónica, difícilmente se puede sanar. Yo le estoy dando antibióticos, pero seguimos con la infección crónica. Ok, yo le doy el antibiótico para destruir, sí, pero nos están fallando los mecanismos de defensa. Entonces, sí le diré, usted tiene una infección crónica. Un día hicimos un trabajo con un profesor de la facultad. Trabajamos infecciones urinarias crónicas a repetición. Y él un día me decía, ¿qué hago? Me dice, verás, después aparece el esposo y me va a gritar porque dice que no le he curado. Después aparecen los hijos. O sea, toda la familia va a gritarle al médico. Yo le digo, pero es que tenías que haberle dicho desde el inicio. Usted tiene un problema que difícilmente se va a curar. Usted siempre va a tener infecciones de vías urinarias. Por esto. Y además va a tener infecciones, ¿no es cierto?, a repetición de vías urinarias. ¿Por qué? Porque además
¿no es cierto? La bacteria que usted tiene es multiresistente a los antibióticos. Grave, ¿no es cierto? Pero hay que decirle. No digo que le griten al paciente, porque el paciente va enfermo, ¿no es cierto? Va con dolor, va con estrés. O sea, el paciente es otra cosa. El paciente va, solo de pensar que está muy enfermo, ¿no es cierto? Se deprime. ¿Sí o no que nos pasa eso? Y si no nos sanamos pronto, nos sentimos peor todavía. Entonces, yo sí le dije, tienes que decir esto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en función, ¿no es cierto? Como no hay, primero no hay antibióticos. Segundo, debe estar fallando alguno de los procesos, ¿no es cierto?, de defensa del organismo. Mucho falla la NADPH, sí, o sea, y si hay mutaciones todavía, ¿no es cierto?, peor. Entonces, decíamos, a ver, chequemos, veamos lo del arándano. El arándano tiene una característica importante. El arándano lo que hace, si es que esto es el tejido renal, ¿no es cierto?, el uroepitelio, el arándano, ¿no es cierto?, forma una película aquí, protegiéndole al uroepitelio. Pero eso hay que leerlo ya en los papers, ¿no es cierto?, científicos, porque si no me dicen, el arándano es muy bueno para, ¿no es cierto?, las vías urinarias. Sí, ¿y por qué? Si ven, todo es, ¿por qué? Porque hay pacientes que si preguntamos por qué, por qué, por qué y por qué. ¿Qué van a hacer si a un paciente a usted le dice, señorita Pucachaki, ¿por qué esto, doctora? Pero explíqueme por qué esto otro. Y explíqueme por qué esto. O sea, habemos pacientes que sí hacemos eso constantemente. Yo no voy mucho al médico, pero cuando voy estoy pendiente de todo lo que me está diciendo. Y si me dice algo mal, le digo, eso es incorrecto. Y yo sí lo hago. ¿No es cierto? Jessica se muere de la risa. No, yo sí lo hago. O sea, no, yo no tengo, o sea, yo voy y pago mi consulta. ¿Qué necesito? Que por lo menos me dé un buen diagnóstico. No que me diga cualquier cosa. Y si no me voy, escribo una carta al director del hospital y le digo, esto dijo su médico. Y aquí están las evidencias. Así que yo soy igualita en todas partes. O sea, trabaje bien. Si usted es médico, ¿no es cierto?, de un hospital, trabaje bien. Deme un buen diagnóstico. Dígame qué es lo que está pasando. Ese es el porqué de todo. Entonces, todo es por qué. Y buscando. Yo buscaba papers. Sí, había leído que el arándano, busquemos papers, porque si no, no hay cómo fundamentarse en nada. Y claro, hace una película y llega, por ejemplo, la Escherichia coli. En lugar de la Escherichia coli, ¿no es cierto?, unirse al tejido a través de las fimbrias, a través de los pilis, ¿no es cierto?, en lugar de poder unirse al tejido, se choca con la barrera, esa película que generó, ¿no es cierto?, el arándano. Buenísimo. Excelente. O sea, estoy evitando que se produzca una infección. Entonces yo le diría a su paciente, va a hacer esto cada determinado tiempo, tome jugos de arándano, y de pronto, eventualmente, ¿no es cierto?, podría haber un avance en cuanto a remisión. Y si no, y si hay ya hay un defecto, ¿no es cierto?, en el tracto urinario, pues eso ya está sujeto a que se revise por cirujano, etcétera, etcétera. Porque por eso también se producen las infecciones de vías urinarias. No es necesario, o sea, claro, la orina, en términos así muy sencillos, ¿no es cierto?, se encharca. Y cuando se deja la orina mucho tiempo en la vejiga, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? La orina es un excelente caldo de cultivo. La sangre es un excelente caldo de cultivo. ¿Sí se entiende el término caldo de cultivo? Sí, toditos entendieron. ¿Sí? Ya. Entonces eso es lo que ocurre. Por eso queremos saber qué le pasa. Ya hemos dicho, el problema en muchos casos son las infecciones crónicas. Hemos dicho que lo crónico no es bueno, que lo agudo es muy defensivo, que eso es lo que nos está interesando. Entonces, yo sí le diría al paciente, usted tiene un problema de infecciones crónicas. Y yo le diría, y todo lo que es crónico no es bueno para el organismo. Entonces, vamos a tratar de hacer esto, pero de antemano yo le digo a usted, ¿no es cierto?, que difícilmente vamos a poder erradicar las infecciones. Porque si le digo es que no sé qué decirle, no, o sea, eso no se puede decir.
pero necesito, ¿no es cierto?, trabajar en función de conocimiento. Entonces, ok, sí, aquí me dice radicales libres de oxígeno. Sí, se desactiva, ya no tenemos esto que era súper importante. Dijimos que era el mecanismo, ¿no es cierto?, de destrucción de patógenos era el más importante, dependiente del oxígeno. Entonces, vamos a tener, ¿no es cierto?, este problema. Acá, bueno, sí, o sea, si actúa sobre los macrófagos, claro, lo que vamos a generar es una mayor cantidad de citocinas. Y ese ya es un problema, o sea, generando mayor cantidad de citocinas, ¿no es cierto?, eso ya se transforma en un problema. Y claro, como eso ya se transforma en un problema, ¿qué citocinas se generarán aquí? Aquí. Porque estoy diciendo ya, estamos generando altas concentraciones de citocinas. Los interferones. Ok, interferones. ¿Qué más? Factor de necrosis tumoral. Eso, pero eso. Se está produciendo en exceso citocinas. ¿Cuáles son, no es cierto, las que se generan en mayor exceso? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, ¿no es cierto? Y entre ellos, el más importante, el factor de necrosis tumoral alfa. Sí, eso es repasar, es estudiar y repasar para sus exámenes, ¿ya? Ok, entonces aquí, miren lo que dice aquí. Inflamación descontrolada. Entonces yo ahí ya sé, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en ese paciente. Y obviamente, ¿no es cierto?, todo lo que viene de la inflamación descontrolada. Acá me dice, por ejemplo, cuando actúa en el endotelio, producción de factor tisular, falta de control en la coagulación, ¿no es cierto?, es decir, coagulación intravascular diseminada, hipotensión, todo lo que viene en el cuadro de shock, no solo lo que está aquí, todo lo que viene, ¿no es cierto?, en el cuadro de shock, ¿ya? Y acá, este es interesante, porque dice, puede actuar, ¿no es cierto?, sobre los linfocitos T, sobre los receptores. Entonces dice, hay un incremento de receptores para C5A. Eso hace, ¿no es cierto?, que se saturen, que la célula en determinado momento ya no sabe ni cómo funcionar. Y cuando eso ocurre, ¿no es cierto?, se activa la cascada de las caspasas en los linfocitos T por el exceso de C5A. ¿Qué quiere decir active la cascada de las caspasas? ¿Qué quiere decir eso? Va a producir una apoptosis celular. Claro, pensé que todos iban a responder. Sí. Caspasas, apoptosis. ¿Qué le significa eso al paciente? A ver, a todos. ¿Qué le significa eso al paciente? A ver, señorita León, Valerie, ¿qué le significa eso al paciente? Que se active la cascada de las caspasas. Se baja las defensas y puede el paciente tener más riesgo de infección. Ya. O sea, si entran un montón de linfocitos T en apoptosis, definitivamente el paciente se inmunodeprime. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, ese es un paciente inmunodeprimido. Y eso quiere decir que está más sujeto a tener, ¿no es cierto?, una infección. Así hay que trabajar para estudiar. Al comienzo veíamos cada molécula. Ahora ya queremos ir viendo, ¿no es cierto?, qué le ocurre al paciente. Sí, para que no se diga, no, solo es pura molécula y nada más. No, eso es lo que ocurre. ¿No es cierto? Ya sabemos para qué funciona la NADPH, ya sabemos para qué funciona la óxido nítrico sintasa inducible. Entonces, a partir de eso, yo tengo que preguntarme todo el tiempo, ¿qué le pasaría al paciente? Porque eso es lo que ustedes van a hacer. Pero tienen que hacerlo en función de conocimiento, ¿ya? Entonces, se produce una inmunodeficiencia. Ok, ahora, veamos. Ya. Entonces, pero bueno,
Estas anafilotoxinas pueden estar involucrados, ¿no es cierto?, en los shocks cardiogénicos, en el shock hipovolémico, ¿no es cierto?, shock anafiláctico, shock séptico que acabamos de mencionar. Es decir, sí es cierto el shock anafiláctico, pero resulta que en el organismo sí hay límites, sí, pero cuando ya se sale de control todo, sí se empieza a afectar, todo se une y se empieza a afectar, ¿no es cierto?, diferentes procesos en el organismo. Ok. Con respecto al complemento y la respuesta inmune adquirida, se puede decir, por ejemplo, que las deficiencias de C3, miren, impiden la producción de inmunoglobulina. O sea, la deficiencia de C3 suele generar enfermedades infecciosas, pero también hace esto. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Que también es inmunodeficiente. ¿Sí o no? ¿No es cierto que estamos teniendo problemas de inmunodeficiencia? Dice, la unión de C3D al receptor CD21. El CD21, ¿cuál era? El receptor CR2, ¿ya? De los linfocitos B. Incrementa hasta en 1000 veces la producción de anticuerpos. Eso, o sea, está bien. Sí, ahorita, por ejemplo, nos interesaría que se incremente la producción de anticuerpos en esta, ¿no es cierto?, en este problema con la COVID-19, claro. Hasta ahorita hay personas que dicen, sí se producen anticuerpos, y otras que dicen, se producen el primer mes, segundo mes, y así vamos bajando la concentración de anticuerpos. Es decir, a la final, ¿estamos protegidos? Resulta que no estamos muy protegidos, ¿no es cierto? Lo que sí se pensaría es que no va a ser como en determinadas vacunas, pero sí habría que, ¿no es cierto?, vacunar a la población al menos cada año, porque si esos anticuerpos bajan, entonces estamos indefensos, o sea, nos volvemos indefensos. ¿Qué más? La interacción de C3D con su receptor, dice, provee señales de supervivencia de los linfocitos B. Ya, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde? En los centros germinales. En los centros germinales, ¿dónde están los centros germinales? ¿O son parte de qué los centros germinales? De los ganglios linfáticos. Ahí están los centros germinales. Ustedes eso ya han visto. ¿Ya? Entonces, o por lo menos saber dónde están los centros germinales. La participación también, intervienen en la participación de los linfocitos B de memoria. Influye en la tolerancia de los linfocitos B a antígenos propios. O sea, hasta aquí estamos bien, solo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la patología. Participa en la inmunidad mediada por linfocitos T. Promueve la diferenciación a linfocitos TCD4, que es importante, a los reguladores, ¿no es cierto?, que también son importantes en la respuesta inmune adquirida. ¿Ya? Ok. Y aquí un poco lo que habíamos visto antes, cuando hablábamos de la MASP2, decíamos la MASP2, ¿no es cierto?, interviene en la formación de la fibrina, es lo que habíamos dicho. Y si ustedes hubiesen revisado, ¿no es cierto?, la patología de Robbins, ustedes se van a dar cuenta ahí, ¿no es cierto?, la interacción entre los tres procesos moleculares. Entonces, por ejemplo, durante la sepsis, el endotelio induce la liberación del factor de von Willebrand, que inicia la activación de la cascada de coagulación y puede conducir a un síndrome de coagulación intravascular. ¿Eso es bueno o malo? Síndrome de coagulación intravascular. ¿Será bueno o malo para el paciente? Malo, pues tiene que ser malo. ¿Acaso que tenemos que habernos coagulado antes de nada? No, pues no pasa eso. ¿Ya? ¿Qué será con ustedes? Ok. Bueno, a ver, veamos. Estrategias de los microorganismos para evadir la acción del sistema de complemento. Entonces, hay microorganismos. Si nuestro enfoque principalmente siempre ha sido cómo funciona de bien el organismo en cuanto a la respuesta inmune.
no hablamos mucho de lo que pasa desde la perspectiva de los microorganismos. De eso no hablamos mucho. Pero creo que definitivamente nos llevan la delantera. Sí, o sea, nos van llevando a la delantera en ese sentido, porque cuando el organismo se prepara para hacer una cosa, los microorganismos se preparan para hacer otra cosa diferente. Y eso ya no nos trae, no es cierto, precisamente muchas satisfacciones, sino que realmente nos trae problemas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el virus del SIDA, que los reguladores DAF y CD59 no logran funcionar bien, y ya sabemos que los reguladores son súper importantes. Entonces, obviamente ese organismo, ¿no es cierto?, va a tener problemas. Si se evita la formación del sistema de complemento, entonces el virus, ¿no es cierto?, está en su papayal, los reguladores dejaron de funcionar, los microorganismos siguen, ¿no es cierto?, haciendo de las suyas en el organismo. Ahora, resisten la acción opsonofagocítica. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo yo tener, ¿no es cierto?, un mecanismo de opsonización, pero no necesariamente mejorar ¿no es cierto?, la fagocitosis. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Les voy a poner un ejemplo. La Klebsiella pneumoniae o el Streptococcus pneumoniae, esos tienen una cubierta de polisacárido. ¿No es cierto?, sobre la membrana, ¿no es cierto?, de la bacteria, hay una gran cubierta de polisacárido. ¿Qué es el polisacárido para mi organismo? Para mi organismo es un problema bien grave. ¿Por qué? Porque si yo suprimo la fagocitosis, realmente estoy teniendo, ¿no es cierto?, un serio problema, ¿ya? Y cuando eventualmente, ¿no es cierto?, esos microorganismos que acabo de mencionar han hecho eso para evadirle al sistema inmune. Eso es lo que han hecho. O sea, los microorganismos, puede que el sistema inmune en general, porque el adquirido, ¿no es cierto?, es donde más generamos memoria, ¿no es cierto?, y todo lo que ya se ha visto. Ojo, en el sistema inmune innato, yo había dicho que los macrófagos son tan especiales que hasta han aprendido a guardar memoria. No es lo mismo que ocurre con la memoria inmunológica del sistema inmune adquirido, no es lo mismo. Pero los macrófagos son células evolucionadas, ¿no es cierto?, que pueden tener inclusive, ¿no es cierto?, cierta memoria inmunológica. Entonces, esa cubierta de polisacárido, los microorganismos la generaron para evadir el proceso fagocítico. O sea, puedo tener el ADPH funcionando, puedo tener todo funcionando. Pero si encontramos a esa cubierta de polisacárido, no va a haber fagocitosis. Cuando el fagocito se acerca y ve la cubierta de polisacárido, se retira inmediatamente. No puede fagocitar. O sea, se topa con una muralla y no puede hacer nada. Entonces, eso es grave. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria que, si bien es cierto, está dentro del grupo de las enterobacterias o las bacterias entéricas, es una bacteria, ¿no es cierto?, que podría causarme alguna molestia formando parte de las bacterias entéricas, pero se encuentra mucho asociada a infecciones intrahospitalarias. Y las infecciones intrahospitalarias no son muy buenas para el paciente, es decir, enfermedades nosocomiales, no son buenas para el paciente. Cuando la Klebsiella, ¿no es cierto?, el paciente tiene una Klebsiella, paciente hospitalizado en terapia intensiva, esa cubierta de polisacárido es extremadamente virulenta, muy inmunógena, extremadamente inmunógena, porque no podemos hacer mucho, ¿no es cierto?, con esa cubierta de polisacárido. La Klebsiella pneumoniae también es una bacteria que tiene, ¿no es cierto?, o genera múltiple resistencia a los antibióticos. Entonces, esa para el paciente es súper grave. ¿Quién hizo todo eso, armó toda esa maquinaria, no es cierto? El polisacárido. El polisacárido, nosotros nunca decimos las bacterias o los microorganismos o los virus tienen mecanismos de defensa. Nunca mencionamos eso, pero son mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque la bacteria quiere mantenerse viable. La bacteria, ¿no es cierto?, necesita seguir viviendo, necesita reproducirse. Es decir,
hacer todo lo que hacen el resto de organismos. Si lo van a matar, ¿no es cierto? Obviamente eso se va a perder. Y a nadie, es como en las familias, ¿no es cierto? Mi apellido muere si no tengo un hijo varón. Así es la cosa, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo piensan las bacterias, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, dicen, generemos un mecanismo que sea mucho más virulento, ¿sí? Para defenderme y para que yo pueda seguir viviendo. Eso es lo que le interesa a la Klebsiella. El Streptococcus pneumoniae, bueno, ojo, cuando yo digo Klebsiella pneumoniae, no quiere decir que solo produzca neumonía. ¿Ah? Eso quiere decir que la primera vez que se aisló fue de un paciente que tuvo neumonía. No quiere decir que neumonía solo sea, ¿no es cierto?, el agente etiológico de una neumonía. Yo encuentro Klebsiella pneumoniae en las infecciones de vías urinarias, causadas por Escherichia, causadas por Klebsiella. O sea, ahí puede encontrar a la Klebsiella, ¿no es cierto?, en otros focos, en otros puntos del organismo. Entonces, y si digo neumonía es porque cuando se aisló por primera vez se lo hizo en un paciente que tenía neumonía. Pero no quiere decir eso. Y el Streptococcus pneumoniae obviamente se asocia a la neumonía, pero tampoco, ¿no es cierto?, yo puedo decir, hace una meningitis por Streptococcus pneumoniae. Entonces, ahí ya no estoy hablando solo de una neumonía, sino que estoy hablando de una meningitis que se produjo por Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Eso les aclaro para que no piensen que todo lo que es neumonía es, es neumonía. Hay Escherichia coli que produce neumonía. Estafilococos produce neumonía. Entonces, así se maneja un poco, ¿no es cierto?, todo el espectro de microorganismos. ¿Qué más podemos decir con respecto a estas estrategias? Dicen, evitan la citólisis. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la MBL, sí, dijimos, es una opsonina, y cuando hay deficiencias de esas opsoninas, el paciente, especialmente el paciente pediátrico, dijimos, es muy susceptible de tener Neisseria meningitidis, por lo tanto, hacer meningitis por Neisseria. Eso con respecto a la MBL. Cuando no funciona el complejo de ataque de membrana, quitémosle, no funciona ahorita, el complejo de ataque de membrana, ¿no es cierto?, en la Neisseria causa poros y por lo tanto, ¿no es cierto?, se produce el estallido osmótico. Buenísimo. Pero si dejó de funcionar el complejo de ataque de membrana, entonces voy a tener, ¿no es cierto?, infecciones por Neisseria. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos microorganismos? Dicen, mimetizan a las estructuras. ¿Qué significará mimetizar? ¿Cómo? No te escuché bien. Ya, entonces, lo que me dice, estoy generando moléculas que me ayuden a protegerme. Y entonces yo hago, ¿no es cierto?, hago pensar al resto que las moléculas que yo estoy generando son las del complejo de ataque de membrana. Eso es hacer trampa, ¿no? Que ya dijimos cuando hablábamos del antígeno Duffy. Ese es un mecanismo. Es decir, hay que tomar en cuenta todos los mecanismos de trampa que hacen los microorganismos. También a la hora de estudiar, ¿no es cierto?, el microorganismo. ¿Ya? Y obviamente algunos promueven la degradación de las proteínas del sistema de complemento. A ver, yo tengo estos gráficos, o estas tablas, pero ustedes tienen descritos algunas patologías en el libro, y muchas de ellas están acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos esto es, ¿cuáles son las proteínas del sistema de complemento que son usadas por los microorganismos para evadir al sistema inmune? Pero más bien es, sí, ¿cuáles son las proteínas del sistema de complemento que son mimetizadas? ¿Sí? Para producir una infección. Entonces, por ejemplo, esta ya la vimos. Virus del Epstein-Barr. ¿Qué hacía el virus del Epstein-Barr? ¿A qué células infectaba el virus del Epstein-Barr? A los linfocitos B. O sea, a los linfocitos B. ¿Qué hacían las proteínas? Decían, voy a generar una molécula que calce perfectamente en el receptor. ¿Cuál es el receptor por donde entra el linfocito, el virus del Epstein-Barr? El CR2. Ya lo analizamos la clase pasada. ¿Ya? Entonces,
¿qué es lo que se está generando? Que dice, este es el ligando, pero el virus genera ligandos que se parezcan mucho a lo que tiene que calzar en el receptor, y ese es el mecanismo de infección. Voy a tomar, por ejemplo, veamos el Mycobacterium tuberculosis. Dice, el bacilo de la tuberculosis utiliza receptores que están en el macrófago. Eso lo habíamos dicho, porque el macrófago era el hábitat ideal, ¿no es cierto?, para ese microorganismo. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que el receptor CR3 es una puerta de entrada para el Mycobacterium tuberculosis al macrófago. O sea, esa es una puerta de entrada. No porque los receptores se hayan creado para estos microorganismos, sino porque estos microorganismos mimetizan moléculas y hacen, ¿no es cierto?, que calcen perfectamente en los receptores. Lo otro aquí, por ejemplo, tenemos virus de inmunodeficiencia. ¿Sí? Entonces me dice, ¿qué sabíamos del virus de inmunodeficiencia? ¿Qué receptor empleaba el virus de inmunodeficiencia? A ver, señorita Grijalva. Siempre hablan del virus de inmunodeficiencia. Algo nos tiene que quedar de ese virus. El CD4. Ya, pero durito. Y solo oí así un murmullo, alcancé a oír. Perdón. El VIH se une al receptor CD4 y ahí activaba las proteínas presentes en la membrana. Ya, ¿y CD4 en qué células se encuentra? Porque ese es un correceptor, ¿no? ¿Dónde se encuentran los CD4? CD4 es un correceptor del receptor, pero díganme ustedes de qué células. CDCR5. Linfocitos, ¿no hablan ustedes a cada rato del virus del SIDA? ¿No les han enseñado, no es cierto? Siempre se toman como ejemplo el virus del SIDA. Entonces el CD4 no está flotando en el ambiente, pues el CD4 es un correceptor del receptor del linfocito T. Eso es el CD4. Pero eso es lo que tenemos que saber, porque si el virus causa inmunodeficiencia, es porque destruye a los linfocitos T. Es esa la razón, pero tenemos que saber, por favor, ¿ya? Ok. Entonces, sí tenemos el CR4, el CD4, pero, perdón, yo dije nada, ok, perdón. ¿Cuántas puertas de entrada tiene, no es cierto, a partir de la maquinaria del sistema de complemento? Tiene 3 puertas de entrada adicionales. Tiene, no es cierto, el receptor CR1, el CR2 y el CR3. O sea, tiene 3 puertas de entrada el virus de SIDA, adicionalmente al CD4, adicionalmente a lo que tienen, ¿no es cierto?, los macrófagos también. Entonces, por eso es que la infección por el virus del SIDA es súper compleja y crear fármacos es complejo, tiene varias puertas de entrada al linfocito TCD4, siempre va a ser al linfocito TCD4. El virus decidió escoger al TCD4 y dijo, y lo destruyo. Como hay tanto virus, el paciente, ¿no es cierto?, se queda con un recuento leucocitario bajísimo. O sea, tengo una bajísima concentración de linfocitos T, y eso es grave para el organismo. Las células T son unas células que tienen, si dijéramos, yo creo que si a mí me dijeran, ¿cuál cree usted que es la célula más compleja del sistema de complemento? Los linfocitos T, sean CD4 o sean CD8. Porque además tienen que cumplir grandes funciones en el organismo, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver más, o sea, menciona también, ¿no es cierto?, su texto. Por ejemplo, acá, ¿ya? Aquí me dice, por ejemplo, asociación clínica de las deficiencias, ¿no es cierto?, del sistema de complemento. Entonces decimos, si es que hay una deficiencia de C3, ¿qué dijimos anteriormente del C3? O sea, ya nos olvidamos. La producción de inmunoglobulina G. Ya, ok. Entonces, si hay deficiencia de C3, se puede generar una inmunodeficiencia, una. Pero también el paciente está sujeto a esto. Dice, infecciones bacterianas piógenas.
Piógenas quiere decir fueron causadas por bacterias piógenas. Y eso quiere decir fueron causadas por bacterias que generan, ¿no es cierto?, mucho material purulento. A eso se refiere el término piógeno, ¿sí? Y además, en ocasiones se ve acompañado de un rash en la piel del organismo. Lo otro, aquí me dice, cuando hay deficiencia de C3, de properdin, de complejo de ataque de membrana, si ven complejo de ataque de membrana, yo aquí le pondría adicionalmente MBL en este cuadrito de aquí. Esto solo simplemente, ¿no es cierto?, son unas cosas pequeñitas, o sea, no estamos entrando y no estamos poniendo todo lo que se sabe de estos eventos. Entonces, ¿qué dije hace un momento? Que un problema grave es cuando, ¿no es cierto?, las bacterias mimetizan a las moléculas del complejo de ataque de membrana y este no se puede formar. Y eso, ¿no es cierto?, generaba Neisseria, y eso hacían las Neisserias. Entonces me dice aquí, lo más probable es que el paciente pueda tener una infección por Neisseria. Si es que es un niño, ¿no es cierto?, Neisseria meningitidis. Si es que es un adulto, lo más probable es que sea Neisseria gonorrea. ¿Sí? O sea, es del grupo de las Neisserias. ¿Ya? Acá dice, por ejemplo, cuando baja la concentración del inhibidor de C1, lo más probable, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía el inhibidor de C1? Le regulaba C1. ¿Sí? Y miren aquí, además falla la activación de la calicreína. ¿Por qué? Porque estamos diciendo moléculas del sistema de complemento, de las cininas, ¿no es cierto? Y de coagulación actúan en conjunto. ¿Qué es lo que se produciría con una baja concentración del inhibidor de C1? Una patología que se llama angioedema. Por ejemplo, déjenme ver, ok, algo como esto. El angioedema hereditario se produce por una mutación que se genera en el gen, ¿no es cierto?, que codifica para la proteína inhibidora de C1. Y entonces el paciente va a tener todos estos problemas constantemente. ¿Sí? Y lo otro que dije hace un momentito, dijimos, si es que hay deficiencia de C3 a más de las infecciones piógenas, se produce, ¿no es cierto?, este rash en el paciente. ¿Sí? Y este paciente tenía inicialmente una infección por una bacteria piógena en el tracto respiratorio. Ok. Ok, aquí me dice, por ejemplo, si la deficiencia es de otro regulador como el CD59, el paciente puede tener hemólisis, puede tener trombosis. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, me dice, si hay una deficiencia de C1Q, de C1R, de C1S, de C4, de C2, el paciente puede tener lupus eritematoso sistémico. Pero el lupus eritematoso sistémico no solo se produce por la deficiencia de esas proteínas. Yo dije, cuando comenzábamos a hablar del sistema de complemento y las patologías autoinmunes, que prácticamente todas las proteínas del sistema de complemento se asocian, ¿no es cierto?, por la disminución o porque los reguladores no funcionaban al lupus eritematoso sistémico. Y eso, ¿no es cierto?, significa un gran problema para el organismo. Y lo otro me dice aquí, cuando hay deficiencia del factor H y del factor I, si es probable, ¿no es cierto?, que se produzca síndrome urémico hemolítico, hemólisis de los glóbulos rojos, glomerulonefritis membrano proliferativa, que ustedes tienen en su texto, y ahí les dicen, muy cortito, pero les dicen, ¿no es cierto?, a qué se debe ese proceso. Entonces, quiero que chequen todas las patologías que están en su texto, hagan un cuadro, saquen un cuadro y digan, esto se relaciona con esto, esto con esto, esto con esto, y ya, o sea, terminé de estudiar de una manera sencilla. Ok, este cuadro que está acá es simplemente para decir, miren todo lo que se puede producir a partir de las proteínas del sistema de complemento. Y la mayoría, ¿no es cierto?, son patologías autoinmunes. Entonces, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico, enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea,
no está aquí, pero ya sabemos que el síndrome, el lupus eritematoso sistémico, ¿no es cierto? Esclerosis múltiple, no, acá ha estado, miastenia gravis, psoriasis, hemoglobinuria paroxística nocturna, todas esas son patologías autoinmunes. Cuando fallan mucho los reguladores, o sea, podemos estar sujetos también a esto, al cáncer, cuando fallan mucho los reguladores, ¿sí? Por otro lado, tenemos enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, rechazo a trasplante, ¿sí? Y me parece, no le veo aquí. Ok, ya, infarto agudo del miocardio. Entonces, miren todo lo que puede causar, ¿no es cierto?, los defectos, las altas concentraciones, las bajas concentraciones de estas proteínas, qué es lo que podría ocurrir en el organismo. Entonces, esa es una de las regulaciones por la que tiene que ser muy regulado, ¿no es cierto?, o muy reguladas las proteínas del sistema de complemento. Y, ok, eso ya lo vimos. Y para terminar, ¿no es cierto?, decimos cuáles son las funciones. Entonces, aquí tenemos más funciones de las que habíamos visto anteriormente. Opsonización, lisis de patógenos, ¿no es cierto?, quimiotaxis, inflamación, activación de células, limpieza de inmunocomplejos, aumento de la respuesta, ¿no es cierto?, de anticuerpos, ¿sí? Mejora de la respuesta de los linfocitos T, eliminación de los linfocitos B autorreactivos. ¿Qué quiere decir autorreactivo? Ya, ok. A ver, autorreactivo en este caso, ¿no es cierto?, cuando hablamos de linfocitos B autorreactivos, significa linfocitos B que van a reconocer a lo propio. Sí, un poco de acuerdo a lo que me dice la palabra, me sonaría, ¿no es cierto?, a lo que dijiste hace un momento, pero es linfocito B que va a reconocer a lo propio, auto. El auto va a parar, ¿no es cierto?, lo propio. Entonces, y mejora en la producción de linfocitos B de memoria. Entonces, T de memoria, perdón. Entonces, esas son un poco, ¿no es cierto?, las funciones que tienen las moléculas del sistema de complemento. Y chequeen, por favor, lo que ustedes tienen en su texto. Ahí tienen bastante para poner como ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con esas proteínas. Y creo que ahí terminaríamos lo que es sistema de complemento. Entonces, verán, la próxima semana yo tengo grupos que están atrasados. A no ser que tengan algunas preguntas con respecto al trabajo que yo ya más o menos indiqué. Yo no sé si les dije a todos ustedes, pero yo no me demoro mucho en las exposiciones. Yo lo hago súper rápido. Lo hago súper rápido cuando hay conocimiento. Cuando yo me demoro en una persona es porque no sabe nada. Y una cosa es que yo diga, le voy a dar 3 oportunidades. Pero si las 2 primeras no acertó, no quiere decir, ¿no es cierto?, ahí va a tener una mala nota. Es que acerté la tercera, igual va a seguir siendo mala la nota, porque le perjudicó muchísimo. O sea, tendrá nota. Pero que yo haga muchas preguntas a un estudiante quiere decir que no tiene conocimiento del tema. Entonces, para mí es bien facilito saber quién maneja bien el tema y quién no lo maneja. Ustedes es el primer grupo que ha tenido, hasta que hagamos la presentación, vamos a tener un mes de haber puesto en la plataforma, ¿no es cierto?, del EVA, que teníamos que haber leído, ¿no es cierto?, a Robbins, que teníamos que haber hecho esto, el otro, y mejor ni pregunto, porque sí, o sea, sé que no me van a contestar, entonces mejor no les voy a preguntar ahora. Pero eso es irresponsabilidad del estudiante. ¿Sí? Yo les dije, todo lo que va en el EVA, y revisen todos los días. Entonces, ayer, con su representante, chequeamos en los grupos. No creo que le mandé, porque después de lo que salí de ustedes, no sé qué me pasó, pero la cosa es que ya no pude hacer nada, solo alcancé a mandar a 2 grupos la información.
Entonces, escogimos, ¿no es cierto?, a una persona que coordine cada grupo. Pero la persona que coordina cada grupo va a trabajar conmigo, ¿sí? O sea, la persona que coordina cada grupo. Y me va a decir, ¿no es cierto?, los avances y quiénes trabajaron y quiénes no trabajaron. Porque yo les diría, ¿no es cierto?, que el 70% al menos en esta exposición no trabaja. Y se siente feliz de que el grupo, ¿no es cierto?, lo ponga en su grupo, a pesar de no haber trabajado. ¿Sí o no? Sí, porque es que él es mi bro, mi pana, mi cis, no sé qué y no sé cuánto, entonces le pongo nomás. No. Entonces yo espero contar con esas personas para, ¿no es cierto?, chequear un poco esa información. Aparte de todo, si es que así les pusieran sus compañeros en el grupo, el rato de la exposición, se sabe inmediatamente, ¿no es cierto?, qué hizo cada persona. O sea, eso se sabe inmediatamente. Entonces, yo podría hacer más preguntas a las personas que no responden. No lo hago porque el semestre pasado, es más, yo iba solo a dejar 2 respuestas. El semestre pasado hubo una persona que dijo, ay, me está preguntando un montón, ¿qué es el colmo? Claro, porque todo lo que contestó está mal. Yo le hago 4 preguntas. Ya la cuarta yo no le digo si está bien o está mal. Pero si yo hago 4 preguntas, 5 preguntas, es porque usted tiene un desconocimiento total del tema. Entonces, con 2 preguntas es suficiente para darme cuenta si estudiaron. ¿Cuál es mi objetivo? Estudié para el examen. Ese es mi objetivo. Aparte de ser un trabajo, trabaje para el examen. Ese es el objetivo. Cuando usted no estudia, y después yo reviso, ¿no?, notas. El que se sacó mala nota en la exposición tiene un pésimo examen, generalmente. Entonces, poquito a poco tenían que haber estudiado desde hace un mes. Pero no es cierto que les entra por aquí y les sale por acá. Nada. O sea, no hay. No hay. Entonces, pero esa es su responsabilidad, no la mía. La idea de los trabajos, vuelvo a insistir, es que usted se saque la nota más alta. Esa es la idea de los trabajos. Y la idea de que un estudiante quiera hacer un trabajo es sacar la nota más alta. Yo a estas alturas de mi vida sigo haciendo lo mismo cuando me toca hacer algún trabajo. Porque no quiero que nadie, ¿no es cierto?, además me diga, ay, no, hizo mal. No, ¿cómo un docente puede hacer un mal trabajo? ¿Cómo un estudiante puede hacer un mal trabajo? Entonces hay que hacerlo muy bien. Y el objetivo sería sacar la nota más alta. O sea, el objetivo es sacar la nota más alta. Entonces, yo les pido, ¿no es cierto?, que hagan lo que muchos docentes hacemos. En el curso que tomamos recién, yo dije, no, pues ya me tengo que sacar 10. No le entiendo nada de lo que me está hablando porque era un montón de cosas de programación. Y aparte me puse a leer todas esas cosas y dije, ok, ahí se va. Pero yo sacarme una mala nota no me voy a sacar. Entonces, y hablé con un grupo y el grupo era tan calmado, yo digo, les resbala todo. Por eso yo dije, están pensando en copiar al final del semestre, no creo que les vaya muy bien. Si esa es la idea, les anticipo que no les va a ir bien. ¿Ya? O sea, les anticipo. Entonces, yo pensaría que a estas alturas ustedes ahora mismo me hubieran preguntado varias cosas de lo que está en el texto. ¿Ya? No, no es el ejemplo, no es el ejemplo, es la rúbrica. Entonces, sí, eso les estoy diciendo, o sea, solo mandé a 2 grupos, porque el otro, no sé, algo me pasó con un dolor de cabeza tremendo y ya no pude mandarlo. Pero hoy ya les mando esa información. Pero ahí les mando. Pero asumamos, ¿no es cierto?, que yo no les mando. ¿Qué debería hacer usted, señorita Tayupanta? ¿Qué haría usted si yo no les mando la información? Nada. Pasarme las diapositivas que ha presentado cada clase para hacerlo similar. No, porque
Yo no creo que sus presentaciones hayan sido de lo mejor. Definitivamente creo que han sido muy malas. ¿Por qué? Porque siempre se reparten los temas. Siempre, siempre. Yo he visto. O sea, he visto estudiantes que a veces van y me dicen, miren, nos repartimos. Ay, qué interesante. Las reparticiones no funcionan. Entonces, a ver, yo lo que le diría a usted, señorita Tayupanta, a usted no le interesa el autoaprendizaje. Porque yo iría al Google y diría, ¿qué se evalúa en una presentación en PowerPoint? Y ya, no nos manda rápido la profesora. ¿Qué se evalúa ahí? Ya, ahí tienen la respuesta. Pero hoy los mando. Sí, pero eso quiere decir, si ven, nunca me interesa el aprendizaje significativo y peor, ¿no es cierto?, el autoaprendizaje. Ustedes nunca han hecho muy buenas presentaciones. Siempre han hecho de pedazos, se les da un tema de un pedazo de este porte y ese tema se lo dividen, si son 5 personas, se dividen para 5 personas. Y además, si yo le digo a la señorita tanto, dígame usted esto, ah, no, esa parte no me tocó. Interesante. Entonces conmigo no se trabaja así. Pero ya les mando, en unos 10 minutos les mando la información, ¿ya? Sí, porque estoy enviando también de una vez en un aviso, estoy poniendo cómo quedan, ¿no es cierto?, los grupos y sus coordinadores. Su representante ya les habrá contado, pero yo se lo mando, ¿no es cierto?, al aula para que esté ahí presente. ¿Listo? ¿Alguna cosa más? Yo tenía una pregunta, disculpe. Ajá. Yo, Carlos de Andrade. Sí, ya, ok. Ya. Pues a nosotros nos había tocado exponer lo que es el tema de inflamación y tenía la duda de si es que incluimos de igual forma lo que son enfermedades y patologías. Por ejemplo, en inflamación crónica aparecía artritis, cáncer, diabetes y todo eso. Entonces también describimos cada una de esas. Ve, no has leído bien lo que dice el tema. Dice inflamación y resolución. Y va completo, todo. Excepto, cierto, excepto, hay una parte en resolución donde se habla de las células madre. No, eso no va. O sea, donde se hable de las células madre, no va. Pero el resto va completo. En resolución, ustedes van a hacer uso de los prerequisitos que nunca han estudiado para mi clase. Ojo, es que es así, pues, o sea, si no se ha estudiado nunca para mi clase, qué bueno, ahora por lo menos este libro lo tiene. Ojo, les advierto de una vez, por ejemplo, y siempre tengo problemas con eso, y no importa, yo les pongo 0, porque son los prerequisitos. El texto me habla del ciclo celular. En la resolución me habla del ciclo celular y eso tiene, ¿no es cierto?, una lógica tremenda. Necesitamos que haya división celular, necesitamos recuperar las células, etcétera, etcétera. Y en lo que se refiere al ciclo celular, el libro es muy básico. Cierto es que van a trabajar con la inflamación de Robbins, pero yo necesito al menos 3 referencias bibliográficas. 3. Y que se cumpla todo lo que he pedido, ¿no es cierto?, porque en la rúbrica está, ¿no es cierto?, la introducción, la bibliografía. No ponen bibliografía, es 0 el trabajo. Ojo. Entonces está la bibliografía, está la introducción, está la redacción. Todo eso está en la rúbrica. Todo eso. Redacción. ¿Han visto que yo les pongo gráficos borrosos a ustedes para la clase? ¿Alguna vez he puesto un gráfico borroso? Pero las presentaciones son con gráficos borrosos. ¿Saben lo que implica un gráfico no borroso? Implica mucho trabajo. Busca y busca y busca y busca hasta que encuentre lo que le sirve al estudiante, ¿no es cierto? Y algo que esté muy claro. Entonces, así es la presentación que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? O sea, así son las presentaciones. Y algo que se me fue ahorita, del ciclo celular. Entonces, es súper básico. Y entonces, como ustedes son más básicos en ese sentido, porque no les gusta estudiar, ese ciclo celular a mí no me sirve. Yo quiero saber qué pasa en la fase G1, qué pasa en la G2, quiero saber qué pasa en la S, quiero saber qué pasa en la M. Eso es importante en el ciclo celular. Yo sé decir, hábleme del ciclo celular. Tiene fase G1, G2, S y
M, creo. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Si usted no me dice lo que significa, pues es 0. O sea, no, solo me está recitando, ¿no es cierto?, 4 pasos del ciclo celular. O 5, o 6, o lo que sea. Eso es lo que quiere decir. Por eso puse y dije, comience a leer su texto. Comience a leer su texto. ¿Sí? Si usted no lee su texto, ¿a qué tiempo va a consultar todo lo que tiene que consultar? Porque un trabajo se hace en base a consultas, además. Sí, copio y pego, ajá. Entonces yo cuando usted me pone una cosa pegada que usted nunca la revisó, yo digo, explíqueme eso que está ahí. Ah, no sé. Entonces tiene 0. Un mes de tiempo para un trabajo es exceso de tiempo. Exceso. Pero las semanas corren rapidito. Y yo ya me veo por poco, ¿no es cierto?, exponiendo. Y no hay nada. ¿Quiénes se han reunido en grupo para trabajar? ¿Quién? Nadie. Ah, ya, interesante. ¿Sí ven? No se confíen de los trabajos conmigo. No se confíen. Yo soy tenaz para los trabajos. Siempre he sido así y no voy a cambiar. No soy el docente que dice, ah, no, pongámosle estito. Sí, pobre guagua, sí, pongámosle nomás estito. Yo no digo que es pobre guagua, yo digo que es estudiante de medicina. Esa es la diferencia. Yo nunca digo que son pobres guaguas. Yo digo, son estudiantes de medicina y tienen que trabajar. 15 días, el fin de semana, el feriado, nadie les puede obligar a que trabajen. Pero no lo van a hacer casi. Muy poca gente lo va a trabajar. Y entonces, boom, llegó la semana de la presentación. Ojo, usted sabe, tiene buena nota. Usted no sabe, tiene 0. La exposición como tal, ¿no es cierto?, va a ser calificada individualmente. No se estila de esa manera. Esa no es la manera de calificar una exposición. La exposición tiene que tener una sola nota porque el trabajo es grupal. Pero en vista, ¿no es cierto?, de que no todo el mundo trabaja ni responde, entonces mejor le pongo una nota a cada uno. La nota que sí es común es la de la presentación en PowerPoint. Entonces, lúzcanse en la presentación en PowerPoint. No lo hagan 5 minutos antes de la clase ni 2 días antes de. No lo hagan así, no les recomiendo. Háganlo perfecto. Es que ella nos pide perfecto, es que siempre nos dice, sí, yo siempre trabajo así. Y todo el mundo sabe. Autoridades, ¿no es cierto?, secretaria, abogada, todo el mundo sabe que yo trabajo así. Entonces, pueda que yo no soy el resto de profesores. Es que el fulanito, este profesor nos hacía de esta manera. Ese profesor, yo soy yo. Y les he demostrado desde el primer día de clases. Y ustedes han demostrado desde el primer día de clases, y hablo en general, ¿no? O sea, un mal trabajo dentro del semestre. No he tenido un solo aporte, ¿sí?, o eventualmente de 1 o 2 personas, de todos los prerequisitos. No he tenido un solo aporte de todas las consultas. Ningún aporte de las consultas. Nadie ha dicho, profe, ¿puedo decir esto de la consulta que envió? Nadie. Ninguna de las personas de los 6 paralelos. Nadie. ¿Qué significa eso para el docente? Me importa un comino su cátedra. Eso significa para el docente. Porque en todos los trabajos que ustedes hacen, tienen que presentarlos, ¿no es cierto?, y les califican. Conmigo no ha habido presentación de ningún trabajo. Excepto el mapa mental, que fue tremendo. Excepto la elección. Me dijeron muchas cosas. O sea, lo que pasa es que manipularon la elección. Entonces, si manipulan la elección, se acabó la elección de una. La elección, ¿no es cierto?, si uno no hace lo que le está indicando, se fue la elección a no sé dónde. No es que se me cerró el sistema y además,
Mis compañeros me están enviando mensaje. ¿Qué hace usted con el celular? Ustedes piensan que ustedes mientras van de ida, yo voy de ida y vuelta. No me ganó, no me ganó. Y no me equivoco en lo que estoy diciendo. Hasta ahorita no hay trabajo del capítulo de roles. Ojalá hayan personas que ya hayan estado leyendo. Y las que no lo han hecho, pónganse a leer ya. Ya. Entonces, solo eso. Es bien simple. Usted sabe, no se demora nada su participación. Usted no sabe, solo le hago una pregunta adicional. Y si no mismo, pues tiene 0. Lo siento mucho. O sea, son grupos que no les interesa. No entiendo por qué. Porque tengo la impresión, ojalá esté equivocada, que estamos esperando a llegar al final y hacer la copiadera del semestre pasado. No. Están equivocados. Muy equivocados. Usted siéntase orgulloso cuando saque su nota buena, porque ese orgullo, no es cierto, no le cabe en el corazón. O sea, me saqué el aire, pero tengo la nota que yo quería. Así es. Yo sí sé decir eso. Chusa, me saqué el aire, terminé agotada, pero ya, ok. Y ahí está la nota. Pero me saqué el aire. Trabajando 16 horas al día con tal de lograr un buen trabajo. Y ustedes son jóvenes. Yo ya no soy joven. ¿Sí? Y eventualmente, como ayer ya no pude más, porque dije ya no aguanto con la cabeza, entonces solo alcancé a mandar a 2 grupos. Pero de ahí no. Todo el mapa mental, 3 de la mañana casi a diario. Entonces, claro, los dolores de cabeza se agudizan tremendamente. Todos los días. Entonces sí se puede trabajar. Yo fui estudiante como ustedes y tenía una semana para dar exámenes. Eso quiere decir 3 y 4 exámenes a diario. A diario. Por eso me molesto con respecto a las actitudes. No, damos morfo y por eso no. ¿Cómo que no? No. Es una cosa que no está muy planificada en la facultad. No entiendo por qué no logramos hacer eso. Yo pienso que la semana de exámenes tiene que ser una sola. No más. Y sin clases. O sea, yo creo que así se debería trabajar en una semana de examen. No clases, solo exámenes. Y ya. Yo tuve la misma edad que ustedes, no nací de este tamaño. No. Y yo soy igualita. Como les conté hace rato, yo sí lo hago. Porque yo merezco respeto y merezco un buen sistema de salud. Y merezco un buen diagnóstico. Entonces, yo soy igualita. Es que a mí no me quieren, no se trata de no quererle. Yo después me llego a llevar muy bien no con todos los estudiantes, pero sí. Sí, es interesante. Hay chicos que siempre me escriben. Y para mí, eso es como estar en el cielo. No digo qué maravilla. O sea, se acuerdan, me dicen, mire lo que estoy haciendo ahora. O mire eso, están fuera del país. Yo digo, qué maravilla. Sí es lo que uno quisiera, ¿no es cierto?, para todos los estudiantes. Pero ustedes se ponen, chicos, la soga al cuello cuando sacan malas notas. ¿Por qué? Porque la persona que quiera salir a estudiar afuera le cuesta mucho más trabajo. Y segundo, siempre le piden su récord de notas. Entonces, no es muy satisfactorio decir, es que solo me falta el 0,1. No le falta el 0,1. Perdió todo el puntaje del semestre. No es un 0,1. Usted no trabajó. Es bien sencillo. Es que me falta el 0,1. No le falta el 0,1. Le falta todo lo que usted dejó de trabajar. Entonces, háganlo. Siempre hay como, ¿no es cierto?, retomar las cosas a tiempo. Para mí ya 15 días es tener encima, ¿no es cierto?, la presentación. Para mí. Pueda que para ustedes no, pero para mí sí. Ya, señoritas y señores. Entonces, si es que hay alguna cosa, me indica. Sí. ¿Qué? Yo todavía estoy en esos. La siguiente semana. No, sí sé lo que me estás diciendo. La semana del 9 es la semana de las exposiciones. Y la semana del
Yo solo tomo en 2 días. Ojo, por si acaso. A ver. La semana del 16 me dice, sí. Verán, yo tomaría el examen entre el lunes y el martes. No el viernes, porque igual no estudian. Por lo menos el sábado y el domingo le darán una ojeada al libro. Yo siempre he tomado lunes y martes. Entonces, lunes o martes. Y ahí pongo, ¿no es cierto?, los grupos. Listo, señoritas y señores. Sí, la señorita Fierro que se quede un ratito. Ya, chicos, que les vaya bien. Chao. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego.